Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Es una alegría verlos. Esta es la segunda clase del segundo cuatrimestre. La clase de hoy se va a dividir básicamente en dos partes. Una primera parte vamos a, con Patricio, como terminar de darle una vuelta de tuerca al tema de la atención y democracia, media hora, una cosa así, como para no dejarlo todo abierto. Está bien dejarlo abierto una semana, sigue abierto, ahí no pretendemos cerrar nada, pero como para darle un peloteo. La idea es que ustedes participen, pregunten, se sientan cómodos, participen, y después, terminada esta primera parte, vamos a ir de lleno a la resolución o a la discusión del trabajo que tenían para hoy respecto de la Constitución histórica, la Constitución del 49 y la Constitución actual, cuyo objetivo es que de entrada lean la Constitución, ¿está bien? Y de paso charlemos y pensemos sobre temas de derecho constitucional que son importantísimos, que no se suelen discutir, ¿está bien? Y que también nos permiten ver una perspectiva más grande, ver que el derecho, la Constitución no tiene por qué ser como es, ¿está bien? Que hay muchas posibilidades de establecer regímenes sociales, de reconocer derechos, que tienen cada uno sus pros y sus contras, ¿está bien? Pero eso lo vamos a ver en la segunda parte. Bien, en la primera clase habíamos empezado con la introducción, hablando de la tensión que existe entre el valor de la democracia y el valor de la Constitución. Vimos qué ideas, conceptos están detrás de la palabra democracia, del concepto de democracia. Vimos qué hay detrás del concepto de Constitución. Vimos que ahí hay una tensión. Vimos que depende también cómo entendamos la democracia y cómo entendamos la Constitución, esa tensión, cómo se va a ir tramitando, cómo se desarrolla, qué grado de contradicción va a haber entre ambos conceptos. Y ahora la idea es un poco ver alguna de las, cómo se dio esta discusión, cómo se viene dando, los argumentos de unos, los argumentos de otros, resumidamente. Esto lo tienen en textos, ¿está bien? En dos textos principalmente sobre este tema. Uno es el de Roberto Gargarella sobre democracia y constitución, y otro es el de Stephen Holmes. No sé si los habrán leído para hoy, ¿está bien? Pero la idea es, bueno, dar un pequeño paneo sobre el tema como para que a ustedes se les facilite su lectura. Es probable que no lo hayan leído porque el trabajo que tenían para esta semana implicaba bastante lectura, ¿está bien? Y no era sobre el tema de democracia y constitución, con lo cual es entendible que no lo hayan leído. Pero bueno, recuerden, básicamente los defensores de la democracia, veíamos que la democracia implica la soberanía del pueblo, la idea de autogobierno. Esa idea de autogobierno en principio implica que, no sé si, no diría implica, pero no de por sí no acepta una idea de límite. Si nosotros somos plenamente libres para autogobernarnos y me muteó. No tenemos por qué aceptar que se nos limite. En el Zoom, alguien me está muteando. Bueno, a ver. ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto. Sí, ahí se escucha bien. Bien. Desmuteate, Pato, no hay problema. Bien. Entonces veíamos que la democracia implica la idea de autogobierno, la idea de autogobierno implica que nosotros somos soberanos para gobernarnos. Eso implica de que si somos soberanos para gobernarnos, la idea del límite impuesto desde afuera es una idea problemática, también es una idea que es contraria a la idea de autogobierno, también implica que hay temas sobre los cuales no vamos a poder tomar decisiones. De ahí viene la tensión entre democracia y constitución. Y entonces, bueno, como de hecho todos los regímenes tienen constituciones, ya sea escritas o no escritas, ¿está bien? Esta tensión se dio en las discusiones constitucionales de las
establecimiento de los distintos regímenes políticos, esta discusión siempre está, aunque sea implícita o implícitamente, esta discusión siempre está. En un momento donde esta discusión fue explícita, es en el proceso revolucionario francés y en el procedimiento revolucionario norteamericano, también fue explícita, si quieren, en el proceso revolucionario inglés, pero básicamente nosotros vamos a analizar por las similitudes de nuestros regímenes constitucionales parcialmente, el ejemplo norteamericano, que es un ejemplo que es bastante explícito en cuanto a esta tensión. ¿Está bien? En esta situación, en los Estados Unidos, esta discusión se dio alrededor de una discusión que tuvo protagonistas concretos, por un lado Jefferson y Paine, por el lado de los demócratas, si quieren, y por el otro lado Madison, Hamilton y Jay, pero sobre todo Hamilton, ¿está bien?, como los defensores del constitucionalismo. Y esto venía también de ideas que habían estado muy presentes en la Revolución Francesa y en pensadores anteriores, como Hume, bueno, muchos filósofos anteriores, en el sentido de lo que plantean los demócratas es que la democracia, el autogobierno, es el autogobierno de los vivos, es nuestro autogobierno, ¿está bien? Con lo cual, no hay ninguna legitimidad, que tengan en cuenta que estaban argumentando la legitimidad del derecho revolucionario, o sea, el derecho a hacer la revolución para imponer un nuevo sistema, la democracia, frente a el antiguo régimen en Francia, el régimen de los reyes, y en las colonias americanas de justamente el gobierno de la realeza inglesa y del colonialismo inglés sobre los Estados Unidos, sobre en ese momento las colonias británicas, hoy los Estados Unidos de América. Con lo cual, una de las necesidades y una de las funciones que tiene el derecho es legitimar, también dar una explicación para esos cambios políticos. O sea, los cambios políticos no se pueden en general sustentar únicamente en la fuerza, porque la fuerza tiene un límite. También uno necesita armarse de legitimidad. En esa legitimidad, ustedes van a ver varios documentos importantes. Uno es la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano en Francia, otra es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en donde van a ver clara esta idea, sobre todo en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, esta idea que viene de Locke, ¿está bien?, de el derecho del pueblo a rebelarse, a abolir la forma de gobierno cuando esa forma de gobierno se vuelva contraria a la felicidad del pueblo, contraria al respeto de los derechos del pueblo, y eso implica la necesidad de justificar una ruptura del orden, ¿está bien? Porque esto es lo que primero que nosotros vamos a tener que entender, es que en el comienzo de todos los ordenamientos, en el ordenamiento propio de la Argentina, en el ordenamiento jurídico norteamericano, en el francés, en todos, en un primer momento es un momento de ruptura, ¿está bien? No había en el derecho colonial inglés el derecho para que los norteamericanos hagan su revolución, o no había un derecho en Francia de Luis XIV para que los ciudadanos franceses se rebelen, lo maten e impongan una democracia. Sí, Martina, desmuteate, preguntame, no te entiendo bien la pregunta. No, si la teoría de Locke es la que está hablando del poder limitado, eso quería preguntar. La teoría de Locke es vasta, está bien, pero lo que me interesa en este punto, Locke es un hijo de la Revolución Inglesa, ¿está bien? Su pensamiento se desarrolla en esa época, y algunos lo tildan de liberal. Locke es previo al liberalismo, de hecho, pero lo que viene de interés, o lo que me refería de Locke, es la idea del derecho a la rebelión, ¿está bien? La idea del derecho a imponer un nuevo gobierno, de que los vivos se impongan, el autogobierno se imponga las tradiciones, ¿está bien? Ese derecho de ruptura con el ordenamiento anterior, con lo establecido, que es lo que está de fondo en la primera discusión entre democracia y constitución, ¿está bien? Porque nosotros vamos a hacer, por ejemplo, los norteamericanos hicieron la Revolución Norteamericana y la guerra contra Gran Bretaña, y amén de los intereses y amén de las condiciones, las relaciones de fuerza, todo movimiento necesita una legitimación, una razón que le permita explicarse y que permita ganar adeptos, ¿está bien? Y a su vez, el mundo de las ideas también juega un papel preponderante, vital si quieren, en el desarrollo de las relaciones sociales
y en el desarrollo político de las sociedades. ¿Sí, Pato? Sí, Martina, solamente vos viste algo, supongo, en el CBC o entre el Estado, algo de Locke, pero si vos pensás que él es uno de los grandes pensadores de la idea de derechos naturales, es decir, que existen derechos por fuera de la comunidad política que son previos, que son dados, y que la función justamente de la razón por la cual creamos un Estado, una constitución, es justamente para proteger esos derechos, se sigue lógicamente entonces que si ese Estado o ese gobierno o esa constitución no funciona a tales fines, el pueblo tiene derecho justamente a quebrar, romper ese régimen y justamente crear otro que cumpla con los fines que se pensaron. Entonces eso está muy presente en el pensamiento de la Declaración de Independencia norteamericana. Leer a Jefferson es como leer a Locke. Perfecto, Pato. Muy bien. Sí, exactamente. De hecho, la Declaración norteamericana parece un parafraseo de Locke, ¿está bien? En gran parte, la fuente, la musa inspiradora de la Declaración de Independencia es el pensamiento de Locke, de los Estados Unidos me estoy refiriendo. Y el otro gran pensador, de hecho, esta idea de los derechos naturales, que son los derechos autoevidentes de la Declaración de Independencia norteamericana, que son los que se reputan violados por el orden colonial norteamericano y también por el orden colonial español en la Argentina, en lo que hoy es Latinoamérica, mejor dicho, son los que lo llevan a Paine a fundamentar de que la independencia de las 13 repúblicas es una cuestión de sentido común. En su texto, el sentido común lo que viene a establecer, siguiendo el pensamiento de Locke, es, bueno, la brutalidad, la arbitrariedad del poder colonial es tal que la única solución plausible, la única salida que tenemos como pueblo es rebelarnos y abolir ese gobierno arbitrario. La idea de arbitrariedad está desde el comienzo en las revoluciones modernas, por eso el valor y la necesidad de una constitución, porque entienden que la constitución es una herramienta para trabajar en contra de la arbitrariedad, para poner un límite a la arbitrariedad. La idea de constitución en el sentido pleno, en el sentido que lo entendemos nosotros, en el sentido que tiene a partir de la Revolución Inglesa, a partir de la Carta Magna, es poner un límite a la arbitrariedad del poder. Bueno, ahora el problema, que no era un problema tanto en cuanto a tensión por ejemplo, en la Carta Magna, que es un pacto entre el rey y la nobleza, ¿está bien? Pero cuando después de la Revolución Francesa, quien asume el gobierno es el pueblo, bueno, ahí se empieza a generar una relación de tensión distinta porque la Constitución impone límites al propio pueblo, ¿está bien? Esto hay que fundamentarlo. No es lo mismo ponerle límites al poder del rey, que no eligió nadie, que no somos nosotros, que no discutimos nosotros, y otra cosa es ponernos límites externos a nosotros mismos, ¿está bien? Que nos vienen dados, que no los ponemos nosotros. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? En este punto, Jefferson y Paine son los que llevan la lanza, si quieren, y los que los ponen con mayor crudeza. Ellos entienden, y así lo manifiestan y lo escriben en la Declaración de Independencia norteamericana, siguiendo la tradición francesa, la idea de el autogobierno, una idea de constitución bastante limitada y la idea de la necesidad de no aceptar límites impuestos desde afuera. Esto tiene, por un lado, una matriz filosófica y por otro lado, cumple una función política muy concreta de su tiempo, que es indispensable entender siempre que leemos una constitución, o una declaración, o un proceso político. Necesitaban fundar la eliminación del régimen anterior y la imposición de un régimen nuevo. Toda constitución, toda revolución tiene un porqué y un para qué, ¿está bien? O sea, una buena constitución, de hecho eso lo tiene en el texto también de Roberto, tiene que responder estas preguntas. ¿Qué problema vengo a resolver y cómo lo resuelvo? Bueno, que la teoría política y la teoría jurídica también tiene que responder esa pregunta. Esa pregunta Jefferson y Paine se la hacen
y la responden correctamente. Dicen, bueno, la teoría de Locke nos sirve, la teoría de los derechos naturales es conducente, nos permite fundamentar la necesidad de nuestra revolución, y nos permite fundamentar de que nosotros tenemos derecho, aunque no esté previsto en el derecho positivo británico, eso no es el derecho es el derecho natural. ¿Está bien? Por eso apelan a las verdades autoevidentes y a los derechos naturales, porque no les sirve apelar al derecho positivo. ¿Está bien? Entonces, esa apelación tiene una fundamentación y una necesidad política muy concreta. Si ustedes no la ven, van a estar navegando ciegos. ¿Está bien? Entonces, ¿en qué se basa? En una idea política muy concreta, que es la ruptura con la tradición, la ruptura con lo establecido y una idea del gobierno de los vivos. ¿Está bien? Los que gobiernan, los que tienen derecho a tomar decisiones, somos nosotros los que somos iguales y nos podemos autogobernar y tenemos la obligación y el derecho a autogobernarnos. La Constitución implica sacar temas de discusión y la redactan personas que no están vivas, con lo cual la legitimidad de la Constitución para imponer límite a los vivos va a estar dada porque sea sancionada por los vivos, que sea aceptada por los vivos, que sea aceptada por nosotros como sujetos autogobernados. Por eso Jefferson plantea, esta idea, por ejemplo, está, parece una cosa muy rota, pero está en la Constitución, en el artículo 28 de la Constitución francesa de 1793, concretamente previsto, los voy a leer: una generación no puede someter a sus leyes a las generaciones futuras. Eso decía la Constitución francesa de 1793. Ustedes saben, en la Revolución Francesa se dieron un sinnúmero de constituciones, es un proceso muy rico y muy cambiante en muy pocos años, ¿está bien? Desde 1789 a 1795, la Revolución Francesa ocurrió de todo, también hubo varias constituciones, tuvo la Declaración de Independencia, la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre de 1789, la que todos conocen, entre comillas, la Constitución Girondina de 1791, la Constitución Jacobina, la más democrática, de 1793, y la Constitución Thermidoriana, más conservadora, de 1795. ¿Está bien? La Constitución más democrática, la de 1793, escrita por Jacobo Robespierre, o influido por su pensamiento, estaba esta idea del gobierno de los vivos. ¿Sí, Pato? No, de hecho, es muy interesante cómo tanto Jefferson como Paine, primero Paine fue, los dos fueron grandes actores de la Revolución Norteamericana y después también fueron actores interesantes y importantes dentro de las convenciones constituyentes en Francia. Jefferson como diplomático después, y Paine como militante revolucionario tanto en Estados Unidos como en Francia. Así que no es casual que haya una cierta sintonía, no solamente de la época, sino también de los actores. Esta idea que tenían Jefferson y Paine se basaba en esta idea que vimos, que venía de los griegos, de la capacidad moral de todas las personas, sean quienes sean, a tener juicios morales y a participar en igualdad de condiciones en las decisiones públicas. ¿Está bien? Esta idea de democracia con un fuerte contenido de clase que era muy resistida, tanto en Francia, bueno, en Inglaterra ni que hablar, como en los Estados Unidos, por los sectores más liberales y más conservadores, que son dos sectores distintos. Está bien, hay veces que quizás se los unifica, pero es correcto diferenciarlos, por lo menos para entender bien cómo después hay acuerdos o hay pactos entre las distintas corrientes, ¿está bien? Pero eso no implica que no sean corrientes distintas, en donde había una idea, por ejemplo, en Estados Unidos se hace, digo para ubicarlos cronológicamente, 1777, ¿no es cierto, Pato? ¿Me estoy equivocando? No, 1776, la Declaración de Independencia norteamericana. Luego, concomitantemente se viene dando el proceso revolucionario francés. También los dos procesos se vienen dando
en simultáneo en un mundo que no era el de hoy, no había internet, no había aviones, no, ¿está bien? Digo, tenían una interrelación importante. De hecho, los revolucionarios norteamericanos contaron con asistencia francesa también en su guerra contra Gran Bretaña. Eso se da en el marco de la disputa interimperialista entre franceses y británicos por el control del mundo, ¿está bien? Se empieza a instalar en Francia la idea de la democracia. Esta idea de la democracia es una idea que el sector más liberal y más conservador de los norteamericanos ve problemático, porque luego de conseguida la independencia norteamericana, se da una situación muy especial en los Estados Unidos, en donde el pueblo, trabajador, labriego, los pequeños propietarios de la tierra, habían quedado muy endeudados, habían hecho para bancar el esfuerzo de la guerra contra la colonia británica, habían ido a pelear, habían muerto sus hijos, sus hermanos, sus padres, se habían puesto el cuerpo para lograr la independencia norteamericana, y cuando volvieron a sus granjas, a sus campos, a sus casas en las ciudades, vieron que las familias estaban inundadas de deudas, también era imposible impagar esas deudas, los acreedores, los grupos más concentrados y más poderosos de las 13 colonias exigían que se les paguen sus deudas, ¿está bien? Así también los empréstitos que se habían contratado en el exterior para sostener la guerra contra la Gran Bretaña, y entonces empezaron a dar revueltas, porque obviamente si uno va al frente, pone el cuerpo, muere su hijo, su hermano, su padre, su primo, sus amigos, logra la victoria contra el opresor británico y llega a su casa y se la quieren rematar, bueno, eso se imaginan que generó una situación política y social muy compleja en las 13 colonias americanas. Hubo revueltas que fueron brutalmente reprimidas por el gobierno federal, ¿está bien?, de los Estados Unidos, y luego también, concomitantemente con eso, el proceso de los revolucionarios, de los demócratas, si quieren, de los de abajo, en los Estados Unidos empezaron a ganar influencia en las legislaturas locales. Las legislaturas locales en los Estados Unidos tienen un poder mucho mayor que una legislatura provincial o local en la Argentina, y empezaron a sacar las legislaturas locales leyes a favor de los deudores, ¿está bien? Leyes a favor de condonar deudas, leyes a favor de la emisión de papel moneda. Esto, de hecho, no solo lo van a ver en un texto de Gardella, sino que lo pueden ver en el prólogo del Federalista, también la explicación del Federalista. Bueno, ya vamos a ver lo que es el Federalista, pero digo, esta situación puso en alerta a los sectores más encumbrados del poder norteamericano, en el sentido de que el sistema institucional podía ser usado por los muchos, ¿está bien?, para mejorar su situación, para desconocer las deudas que estaban contraídas, para alterar el orden, y entonces eso vino a generar una idea de que la democracia efectivamente era desestabilizadora de una idea de poder más concentrado, más elitista, y que por lo tanto había que limitarla. ¿Cómo había que limitarla? Una de las herramientas era establecer una constitución federal de determinadas características que, por ejemplo, imponga un sistema de representación política alejado de la población, un sistema de que esa representación a su vez no sea por mandato, o sea, que los representantes no estén obligados a cumplir lo que dijeron en campaña, una forma de representación que no sea revocable, que los representantes estén lejos, en una ciudad, en el medio de un pantano que se llama Washington, D.C., está bien, mientras la gente está en otras ciudades, un sistema de frenos y contrapesos en donde cada poder tiene la posibilidad de anularse a uno. Entonces, si los deudores logran controlar, por ejemplo, la Cámara de Diputados, bueno, esté la Cámara de Senadores para ponerle un freno, y si la Cámara de Senadores no funciona, esté el presidente para ponerle un freno, y si no funciona el presidente, está el Poder Judicial para declarar que la ley es inconstitucional. Bueno, se da un proceso de formación de un sistema político, que es el sistema político que básicamente nosotros adoptamos, por eso es importante y por eso lo leemos, lo estudiamos. Tiene esa fundamentación, ese sistema político, de generar un tipo de representación alejada de la población, ¿está bien?, una idea de régimen político democrático que le tiene pánico a la democracia. También, si ustedes leen el Federalista 10, por ejemplo, los textos de Madison,
van a ver que los padres fundadores del constitucionalismo norteamericano dicen, no, la democracia es la anarquía, la democracia es un desastre. Parece que uno lee a Platón, a Sócrates, hablando de los excesos, de que las mujeres hablen en la ágora griega, está bien, de la época de Pericles o del Fialtes, y entonces dicen, no, necesitamos una constitución que establezca el gobierno de los mejores, ¿está bien? Por eso después vamos a ver, por eso vamos a establecer un poder judicial de determinadas características, con jueces que puedan declarar la inconstitucionalidad, que sean jueces sacados de las mejores familias, de las mejores universidades, que estudien, que no sean conocidos, que no tengan ningún contacto con la población. Digo, todo esto fue pensado de una manera muy concreta, ¿está bien? Y por eso la Constitución argentina, la Constitución norteamericana, etcétera, dicen lo que dicen, no es que dicen eso porque debe ser así o porque es la única forma de establecer o de resolver la tensión entre democracia y constitución. Entonces, ¿cómo podemos fundamentar una constitución? Y vamos a alguna ¿Alguna pregunta hasta acá? Perdón, antes de avanzar. Quizás estoy yendo muy rápido porque quiero ir al trabajo. A mí me parece... Hola, buenos días. Hola, Federico. No, buenos días. Me parece interesante señalar un tema que mencionaron que es súper curioso respecto a la participación tanto de Jefferson como de Paine en los procesos revolucionarios de Estados Unidos y de Francia. El cambio hay un cambio interesante que se produce en el pensamiento de Jefferson, que él es el redactor básicamente de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Luego, durante la Guerra de Independencia, él está como embajador en Francia y ahí se produce un contacto y una radicalización de las ideas de su pensamiento que lo alejan un poco de esa posición lockeana que caracteriza la Declaración de Independencia y lo acercan más a una posición rusoniana. Por eso está bueno, porque después él va a realizar un intercambio epistolar con Madison respecto a estas cosas que estamos hablando y que vamos a hablar sobre la obligación que tiene una generación respecto a otra, la posibilidad de atarla, y ese cambio radicalizado en el pensamiento de Jefferson, de alguna forma, no va tan en línea con su declaración de independencia, pero está bueno señalar que es producto de su contacto con todas las ideas que estaban surgiendo en Francia en ese momento que son interesantes. Y recomiendo mucho, quizás parecen abstractas estas cosas, pero está bueno, por si hay algunos compañeros que no tienen mucho interés en leer esto, pero les interesa el tema. Hay una serie muy buena y cortita que es sobre John Adams, que fue el primer vicepresidente de Estados Unidos, que caracteriza muy bien todos estos debates y esta situación tan particular que parece muy lejana, pero que en la práctica estaba buena. Sí, Pato. Iba a hacer exactamente lo mismo. Gran serie de HBO y actúan varios actores bastante conocidos. Un par de Game of Thrones, así que la recomiendo mucho para ponerle cara a todo esto. Pero volviendo al federalista, es muy interesante como lo dicen manifiestamente. Dice, la democracia es una cosa y nosotros no queremos una democracia, dice Madison en el Federalista 10. Queremos crear un gobierno basado en principios diferentes, un gobierno basado en los principios representativos, en donde los que gobiernen no es la ciudadanía directamente, porque eso tiene un montón de problemas que vamos a ir viendo. Queremos que gobierne un selecto grupo de personas preparados para el ejercicio del poder y del gobierno. Entonces, esta idea, que tal vez puede parecer como muy ajeno, ¿por qué nos interesa el federalista? Y yo diría que no lo veamos como una pieza de un anticuario, sino que queda muy plasmado y llega hasta hoy, esta forma de concebir el Estado, esta forma de concebir la Constitución, esta forma de concebir la democracia. Cada vez que vemos cómo una ley, por ejemplo, puede surgir de un grupo de expertos, y que nos parece bien que surja de un grupo de expertos, por ejemplo, ahora con una parte de la reforma judicial, tiene alguna idea madisoniana atrás. Es decir, que las decisiones más imparciales, las decisiones mejores, vienen no de la participación directa de la ciudadanía, eso es algo peligroso, sino que vienen
o tienen que ser creadas a través de las personas que saben, las personas que nacieron para esto, o que se formaron para esto. Así que no lo veamos como algo de hace 300 años, sino algo muy actual. Sí, esta discusión está en todos lados todo el tiempo, con lo cual, por eso la damos y por eso traemos a cuento al Federalista. Por si no lo saben, el Federalista es un libro que recopila un montón de artículos periodísticos escritos por Hamilton, Madison y Jay, ¿está bien? En donde, que se daban en el marco de la discusión en el Estado de Nueva York de la aceptación por el Estado de Nueva York de la Constitución Federal Norteamericana de 1789, ¿está bien? Esa Constitución que establecía todos estos principios contrarios, si quieren, a la democracia y con las ideas que veníamos hablando, tenía que ser aprobada a su vez por los distintos estados de la Unión. Tenía que ser aprobado, si mal no recuerdo, por 9 de los 13 estados de la Unión, y entonces se discutía en cada estado si correspondía a aprobar esa Constitución o no. Había un sector que se oponía a la sanción de la Constitución, ¿está bien?, que escribía también en los periódicos, se llamaba, si mal no recuerdo, Brutus, firmaba como Brutus sus notas, y eran contestadas por Hamilton, Madison y Jay en 3 distintos periódicos que se publicaban en Nueva York en esa época, y después luego fueron recopiladas en esta obra, El Federalista, que su mérito, ¿está bien?, principal está dado por la explicación por parte de 3 de los protagonistas, y además, sobre todo Hamilton y Madison, sobre todo Madison fue uno de los redactores de la Constitución norteamericana, y de las cabezas de esa Constitución americana, donde explican los porqué, los beneficios de esa Constitución, y además son muy explícitos en la fundamentación de sus posiciones, con lo cual es muy interesante leerlo. En el tema de Constitución y democracia, en particular, el texto que de hecho antes era material obligatorio, pero ahora está referido en el material, el texto, si quieren, más específico, sería el capítulo 10, se dice el Federalista 10, el Federalista 1, el Federalista 78, bueno, cada pieza tiene un número, ¿está bien? La que trata esto, que la escribió Madison, es el Federalista 10. Con, además, una nota de color, Madison y Jefferson, que eran los 2 opositores políticos sobre este punto, eran íntimos amigos, de hecho, al punto de que Madison fue su mano derecha una vez que Jefferson fue presidente. ¿Está bien? Pero bueno, digo, para ir un poco a las justificaciones, ¿por qué nos interesa en una democracia tener una constitución? Bueno, se han ensayado distintas respuestas a esto. Una primera respuesta es que la Constitución, por ejemplo, la Constitución norteamericana o la Constitución argentina, es el resultado de un acuerdo democrático, con lo cual no es cierto que la Constitución sea antidemocrática, sino que también es el resultado de un procedimiento, de una discusión democrática, por lo tanto tiene credenciales para limitar a esa democracia. Yo, si quieren participar, levanten la mano, voy a tratar de ser breve, porque además lo tienen en el texto, los textos que tienen para este tema. Bueno, este tiene un problema muy concreto. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? Este tiene un problema muy concreto, que lo vimos en la clase anterior, de que eso es falso. Está bien, la Constitución argentina y la Constitución norteamericana tuvieron un origen democrático, por lo menos en algún sentido, ¿está bien? Por lo menos sería discutible ese punto, pero el punto que a mí me parece más interesante discutir respecto de esto es lo que dijimos en la clase anterior. Ninguno de nuestros antecesores, ninguno de nuestros abuelos, abuelas, tatarabuelas, bisabuelos, hubiera podido ser parte de esa Constitución por la composición social de esas convenciones constituyentes. Convenciones constituyentes que no fueron elegidas por nadie, lo cual podría llegar a ser aceptado, ponele, por la situación, pero a su vez que no tenían ninguna
ninguna representación diversa de la sociedad. No había, eran todos hombres, blancos, con propiedad, eminentes, hombres de poder de distintas sociedades, con lo cual creo que ninguno de nosotros podría decir que hubiera tenido, o que algún antecesor participó, o hubiera podido siquiera participar de esa convención constituyente. Con lo cual, que la Constitución es un acuerdo democrático, por lo menos en el comienzo, podría ser discutido, qué sé yo, la Constitución del 94. Parecería que esa Constitución tiene un pedigrí más democrático, se votaron las convenciones constituyentes, pasó hace no tantos años, ¿está bien? La Constitución del 49 podría ser, ¿está bien? Que sus convenciones constituyentes fueron elegidos democráticamente, pero lo cierto es que el resto de las constituciones, y particularmente la Constitución de 1853, pero sobre todo la Constitución que básicamente hoy nos rige con las reformas del 94, la Constitución de 1860, seguro no tuvo ningún componente democrático, porque es una Constitución que revisaron y redactaron 3 personas de la provincia de Buenos Aires y la sancionó a libro cerrado el Congreso de la Confederación Argentina. ¿Está bien? Otra idea es, bueno, la idea básica de Madison y de los elitistas, de que los ciudadanos son miopes, ¿está bien? Con lo cual, los ciudadanos no saben lo que es mejor para ellos, con lo cual el pueblo es un caballo desbocado, ¿está bien? Que se deja llevar, con lo cual hay que imponerle límites. Bueno, esta idea, para los que nos es sensible el valor de la democracia, es un argumento inaceptable porque justamente va en contra del principio fundamental de la democracia. ¿Está bien? Entonces, para aceptar este criterio deberíamos abandonar nuestras ideas democráticas, y la idea es cómo conciliamos un régimen democrático con un régimen constitucional. Una línea de trabajo más interesante es la de la herencia. Bueno, dicen, porque acá, ¿cuál es el tema? El tema concreto de esto. La deuda, ¿está bien? Ustedes imagínense, la deuda externa argentina. La Argentina debe 330.000 millones de dólares. Esa deuda no la contrajimos nosotros. La contrajeron generaciones pasadas. ¿Nosotros tenemos que pagar esas deudas? ¿Tenían derecho las generaciones pasadas en endeudarnos a nosotros? Ellos tendrían que haber tomado deuda que pudieran pagar ellos. ¿Está bien? Como algún gobierno argentino que tomó 60.000 millones de dólares de deuda y después no lo pudo pagar ni siquiera él y se declaró en default. Bueno, por lo menos vos tenés que poder sacar la deuda que puedas pagar vos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué se le contesta a eso? Se le contesta el argumento de la herencia. Bueno, vos, está bien, vos no querés pagar la deuda, pero querés cruzar por el puente que se construyó con el dinero de esa deuda. Entonces, si agarrás el activo, tenés que agarrar los pasivos, papi, te dice. Entonces, no podés agarrar uno de la otra. Es un argumento más interesante que el anterior, pero es un argumento que no termina de convencer, porque no tengo posibilidad de rechazar la herencia, ¿está bien? Con lo cual, sigue habiendo un problema de legitimidad. Yo no elegí el puente, ¿está bien? Para colmo en la Argentina, esos 330.000 millones de dólares no están en ningún lado, ¿está bien? Porque si esos 330.000 millones de dólares estarían puestos en obra pública, tendríamos un país de, no sé, seríamos Japón, Alemania y Suecia todos juntos, con Messi, ¿está bien? O sea, sería... Pero ese dinero además no está. Entonces, no está en los hospitales, no está en las escuelas, no está en esta universidad, no está en ningún lado, con lo cual es un argumento que se debilita bastante. Otro argumento, pero, bueno, que... Sí, Pato. Una cosa interesante de lo que dice Madison ahí, que habla sobre el proceso intergeneracional de la construcción de un Estado de Derecho, de la construcción... A ver, no es que de repente un día sancionamos una constitución y tenemos protección de los derechos humanos y tenemos una democracia saludable. Lo que nos dice Madison con este proceso de la herencia también habla de que construir esto que nos parece muy importante, que es un Estado que garantice derechos,
que nos asegure la posibilidad de participar democráticamente, es algo que no puede hacer una generación sola. Y que de hecho, contestándole a Jefferson, le diría, si vos mañana haces una constitución en 20 años, todo lo que logramos en este proceso se va a echar por la borda. Entonces, parecería ser interesante esto de generaciones sucedáneas y solapadas y conectadas que van construyendo algo que nos parece valioso. Porque si no, si cada generación tiene derecho a tirar por la borda lo que hizo la anterior, parece que esta tarea titánica, esta tarea difícil, es muy difícil de realizar y de lograr. Entonces hay un argumento interesante ahí. ¿Qué le contestaría a Patricio para rebatir ese argumento? ¿Qué piensan? Es un argumento mucho más interesante que la Constitución es el resultado de un acuerdo democrático, que los ciudadanos son miopes. Tiene un problema, creo. Sofía, a ver, Sofía, ¿te puedes mutear? Dice que si una constitución no cambia, sería quedarse en el tiempo con los avances sociales. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Alguna más? ¿O alguien más? ¿Qué le contestaría Jefferson a Madison? Le diría, ganaste, listo, está bien, ok. Se terminó. Bueno, el argumento de Madison, que efectivamente es mucho más interesante, porque concretamente tiene raíces en circunstancias reales, ¿está bien? O sea, la idea de Jefferson de una constitución cada 20 años es también un corte arbitrario. La realidad es que las sociedades se construyen efectivamente por un ensamble de generaciones que conviven. Ahora, el principal problema para mí de la tesis de la herencia es que no se hace cargo primero del argumento democrático. Un buen argumento para trabajar la tensión, por ejemplo, entre dos conceptos, democracia y constitución, se tiene que hacer cargo del otro. Y el de la herencia no se hace cargo del acuerdo democrático. No se termina de hacer cargo. Empieza a recorrer un camino que después, ahora vamos a ver cuál es esto está en el corazón para mí de la idea de Holmes, ¿está bien? Pero se queda ahí. No utiliza el argumento democrático para su fundamentación. Se mantiene fuera del argumento democrático para fundamentarse. Y como se mantiene fuera, el demócrata puede contestarle, entre comillas, fácilmente, diciendo, bueno, pero yo no lo elegí, ¿está bien? Así como no aceptamos la herencia del rey de Gran Bretaña, no acepto tu herencia, vos estás equivocado, vos crees que somos todos parte de lo mismo y que estamos todos de acuerdo, y para mí lo que construyeron ustedes, su generación, es una porquería. Por ejemplo, en la Argentina tenemos el 50% de pobres, 5 de cada 5 chicos es pobre, ahora con la pandemia creo que está subiendo a 7, con lo cual, gracias por su trabajo, generación anterior, vamos a intentar otra cosa. Está bien, porque no viene funcionando lo que vienen haciendo. Así que, gracias por la herencia. ¿Está bien? Muchas gracias por los 330.000 millones de dólares de deuda. Muchas gracias por la pobreza que nos dejaron. Muchas gracias por el empleo negro, por la delincuencia, por el narco. Vamos a ver cómo lo resolvemos nosotros, porque se ve que ustedes muy clara no la tuvieron al momento de resolver estos temitas. ¿Está bien? Bien, pero el argumento de la herencia no lo terminamos de tirar, porque ahí tiene un punto, Madison, que es, bueno, esto no es que las sociedades no se construyen cada generación es falso que empiece de cero. Y eso es cierto. Nunca empezamos de cero. Siempre empezamos con los problemas y con las ventajas que nos dejaron. ¿Está bien? Con lo cual empieza a tener un punto para el sector constitucional que nos termina de convencer al sector democrático. Si fuera ese el único argumento, no nos convence. Digo para que ustedes empiecen también a manejar cómo argumentar. ¿Está bien? Porque es fundamental para el desarrollo de la carrera y de su profesión. Hay otra idea de las tradiciones. Bueno, la de las tradiciones es mucho peor que la herencia. O sea, la de las tradiciones, que las tradiciones son estas, ya lo vamos a ver, bueno, en esta clase, en la clase que viene,
el hecho de que las cosas sean de una manera no implica que deban ser de esa manera. O sea, eso es un salto lógico falso, y se ve muy claro en un ejemplo que lamentablemente lo vivimos continuamente. Una mujer muere cada 21 horas, y eso no debe suceder. El hecho de que suceda no quiere decir que deba suceder. Está bien que la sociedad sea machista y que los hombres violenten a las mujeres, es algo que sucede, puede ser entendido como parte de nuestras tradiciones, la tradición del machismo, y es algo que tenemos que erradicar, no tenemos que aceptar porque viene dado por las tradiciones. ¿Está bien? Con lo cual el argumento de las tradiciones no es suficiente, es un mal argumento en general, partir de cómo son las cosas para decir cómo deben ser. Por eso también tiene algunos, por ejemplo, me meto con interrupción legal del embarazo. Por ejemplo, el argumento de los embarazos, los abortos ocurren igual, también es un argumento que tiene problemas. ¿Está bien? Tampoco es un argumento ganador. Porque yo podría decir, los homicidios ocurren igual, y no vamos a desistir de incriminar el homicidio. También vamos a penalizar el homicidio. Con lo cual, los argumentos del mundo del ser tienen su límite. ¿Está bien? Y lo que no fundamentan nunca es por qué deberíamos aceptarlo. ¿Está bien? Las razones por las cuales yo creo que hay que aceptar y legislar y tener una ley de interrupción voluntaria del embarazo, no son porque los abortos suceden, son por otra cosa. Es porque debe ser así, no porque sea así. ¿Está bien? Y los que se oponen a esa ley también tienen que tener argumentos de, no, está mal que se permita. No es un tema de si pasa o no pasa. El tema es si está bien si pasa o mal si no pasa. Ese es el tipo de ideas sobre las cuales vamos a trabajar. Me meto con un tema picante como para tirarlo, ya lo vamos a retomar en su momento. ¿Está bien? Bien, entonces, para ir avanzando más rápido, hay un argumento que se utiliza en el texto de Holmes, que es el de la parábola o la historia de Ulises y las sirenas, ¿está bien? En el sentido de que, bueno, Ulises, no sé si leyeron, si les gusta la literatura griega antigua, a mí no, ¿está bien? Pero bueno, la historia dice que Ulises quería volver a su tierra después de la guerra, tenía que pasar por un mar donde había hermosas sirenas con un hermoso canto, que todos los que navegaban por esas aguas, al escuchar ese hermoso canto y ver a las sirenas, se volvían locos, se tiraban al agua y bueno, morían y no llegaban a puerto. Entonces Ulises decide, era bastante inteligente, y entonces decide que quería escuchar el canto de las sirenas, pero que quería llegar a destino. Entonces, ¿qué hace? Le pide a sus esclavos que empujaban a remo el barco, que lo aten a un mástil, ¿está bien? Que le dejen los oídos destapados, que cada uno de ellos se tape los oídos para que no pueda escuchar ni el canto de las sirenas ni sus pedidos de ser liberado, ¿está bien?, para ir con las sirenas, y así iba a poder llegar a destino. De esta historia de Ulises y las sirenas, Holmes y algunos sacan una idea más interesante, que básicamente Holmes lo que dice es, bueno, los límites que imponen la Constitución nos habilitan, nos liberan para otras cosas. Igual que a Ulises. Limitarse a Ulises, atarse al mástil, lo liberó, porque le permitió tanto escuchar a las sirenas como llegar a su casa con su amada, ¿está bien?, al final del camino, y no sucumbir en medio. Con lo cual, no es cierto que todo límite es antidemocrático, hay límites que maximizan nuestra libertad. ¿Se entiende la idea de usar el ejemplo de Ulises? ¿Cómo lo trasladarían ustedes al razonamiento constitucional? ¿Quién es quién en esta metáfora? ¿Qué rol cumple la Constitución? ¿Quiénes son las autoridades? ¿Quién es el pueblo en esta metáfora? ¿Cómo lo asociarían? ¿Quiénes son las sirenas? Bueno, Sin miedo. creo, Sí, Luis. sí, por lo que creo, ¿no? Que realmente estos límites funcionarían para el pueblo y para la parte dominante, ¿no? Porque
Perdón que haya ruido, están arreglando algo. Estos límites funcionan para ambos, porque también limitan hasta cuánto poder pueden establecer la parte dominante, y también limita el accionar del pueblo para esta parte dominante se proteja del pueblo, ¿no? Digamos, por lo que entiendo. Ok. Pero entonces, Es pensemos. un límite a ambos, digamos, creo. Vos sabés que bueno, Ulises quería llegar a Ítaca, donde estaba la Sí, esposa, a su isla. Sí. y eso parecería ser como el objetivo que tenemos, no sé, como sociedad, de, no sé, construir un país que tenga... Construir un buen futuro y que esté estable el país. Claro, o sea, Eso se es el entiende. objetivo, ¿no? El objetivo que tiene una constitución. Sí. Pero sabemos, parecería que no siempre escuchar las voces del pueblo es lo mejor. Parecería que a veces el canto de las sirenas puede llegar a ser las voces mayoritarias o una facción importante del pueblo que nos dice o que nos quiere llevar por el mal camino. Porque sabemos que las sirenas tienen un canto hermoso, pero que nos llevaba a morirnos. Se entiende como la idea es básicamente que sabemos que en algún momento, en este trayecto, en esta travesía, sí, Federico, en esta travesía vamos a llegar a algún momento en que nos vamos a confundir, nos van a querer confundir los cantos de sirena, en que las autoridades constituidas, como es Ulises, van a querer dejarse llevar por este pueblo que Madison pensaba como faccioso, desbocado, que nos iba a llevar a la inestabilidad, a la violación de derechos. Una forma de pensarlo es cuando cada tanto surge este sentimiento popular punitivista. Sabemos que en momentos normales, en momentos lúcidos, ese canto de sirenas nos lleva por el mal camino, porque sabemos que la solución no es meter a todos presos, o matarlos, o ponerlos de por vida en una cárcel, en las condiciones en que están. Pero sabemos que existe esa posibilidad. Por lo tanto, la Constitución parecería servir como ese límite que en momentos de pánico, que en momentos de incertidumbre, nos limitan, pero a la vez nos liberan de esos cantos de sirenas que nos llevarían a fracasar en nuestra empresa, en nuestra travesía de tener un Estado de Derecho democrático y que proteja los derechos fundamentales. ¿Se entiende esta metáfora? ¿Cómo funciona? Parece tener una idea del individuo, una idea del pueblo muy madisoniana en el fondo. Dice que la Constitución nos sirve, que la creamos en momentos de lucidez, como estaba Ulises antes de partir, para evitar errores en momentos de pánico. O sea que la Constitución sería como el palo que se atan las autoridades. Claro, Exactamente. Exacto. Federico, Pero, ¿vos qué querías decir? Sí, Pato, mira, yo quería hacer un comentario que es súper interesante respecto a esto también, en la metáfora que usa Elster cuando habla de Ulises que retoma Holmes, porque después de esa metáfora, el propio Elster, que no me acuerdo si eso está en el texto de Holmes, pero lo revisa y dice, che, bueno, pero pará, porque hay una diferencia que quizás en la metáfora a lo primero no se nota, que es que Ulises le tapa los oídos a los otros, pero él se queda con los oídos destapados para escuchar a la sirena. O sea, ¿quién es el que ata y quién son los atados? Es como interesante en esto que decía, en este juego de pensar qué rol ocupa cada uno en la metáfora, cómo lo pensamos, quiénes son los que están atados, quiénes son los que atan y cómo funciona la Constitución. Elster tiene 2 libros, Ulises y las sirenas y Ulises desatado. Básicamente, el tipo recoge, y eso muestra que es un gran autor, de decir cómo lo que dijo en algún momento o no se dio cuenta o ahora se da cuenta que no tiene fundamentos o que no estaba bien pensado, y un par de años después saca un libro contradiciéndose. Así que es un gran
una gran herramienta para pensar. ¿Qué, Sí, Nico. qué argumentos se les ocurren para atacar la idea de Holmes y la idea que tiró Patricio respecto de Ulises? Para mí, esto lo leí en el texto igual, pero es la idea de que Ulises, para él era lo mejor, pero ¿por qué iba a obligar a su hijo a atarse a ese mástil? Si el hijo decidía que para él lo mejor era ir con las sirenas, ¿por qué él se lo iba a prohibir? Simplemente porque a él le parecía una idea mejor y la adecuada. Exacto. Muy bien, Magali, el principal problema que tiene el ejemplo de Ulises es que nadie discute. Si Ulises se ata a sí mismo, no hay discusión. O sea, nosotros podemos limitarnos a nosotros mismos. Ya lo dijimos con el estudio, adelgazar, dejar de fumar. Autoponernos límites está bien. El problema es que Ulises le pone límites a todos los demás, les tapa los oídos, los hace remar. Para él, ni remar y escuchar. ¿Está bien? Con lo cual, no es que lo discutió con sus esclavos que estaban remando, ¿está bien? Cómo iban a resolver el problema. No. Entonces, primero, es una forma de toma de decisiones que no es democrática, ¿está bien? Porque el único que decide ahí es Ulises. Y a su vez, es un ejemplo que es problemático ya en el campo individual, ¿está bien? Y que en el campo de una sociedad es inaplicable, porque nadie discute si Ulises se puede limitar. Si el propio pueblo, los autogobernados, nos podemos limitar. El problema es, como dice Magali, si los padres de Ulises lo pueden limitar, si nuestros abuelos nos pueden limitar, si los constituyentes de 1853 nos pueden limitar, ¿por qué tenemos que aceptar nosotros que nos pongan tapones en las orejas y tener que remar el barco mientras alguno va escuchando, ¿está bien?, a la sirena, y nosotros no podemos ni disfrutar del canto de la sirena y tenemos que remar como locos, ¿está bien?, para que él llegue a buen puerto y estar con su amada. Y las amadas de todos nosotros y los amados de todos nosotros que estamos remando. Sí, Luis. Disculpen, igual la metáfora, a mi entender, es bastante mala para hacer esta comparación, porque el canto de la sirena los llevaba a que se tiren al mar y que se maten, que se mueran y que se los coman la sirena. O sea que la idea que tomó Ulises, en el mito griego, ¿no?, se lo toma como una idea lógica de cómo parar que no se maten y poder llegar a puerto todos, digamos, ¿no? Uh-huh. Y en su curiosidad, él toma la idea de sí mismo atarse para poder experimentar el cántico, ¿no? Y tal se cual. Quería matar también. Tal cual. No, y además el ejemplo denota lo que dice Patricio, creo, y no sé si Federico también lo dijo, y vos, Luis, el carácter antidemocrático del ejemplo, ¿está bien? Porque las sirenas te llevan a la destrucción, no es que las sirenas te llevan a otro puerto, ¿está bien? Porque las sirenas podrían llevarte a otro puerto, no te tienen por qué llevar a hundirte y a morirte. Entonces, quizás un ejemplo más democrático, más de buena fe sería que de escuchar el canto de la sirena, en lugar de Ítaca iba a Esparta, qué sé yo, no sé. Entonces, iba a otro puerto. ¿No? ¿Por qué tenés que morir por escuchar a la sirena? ¿Está bien? Con lo cual, el ejemplo de Ulises es malo. Ahora, el ejemplo de Ulises es útil en un punto. Al igual que el ejemplo de la herencia, el argumento de la herencia de Madison era rebatible, también tenía un punto. ¿Cuál es esta idea de que extrae Holmes, muy discutible, todo discutible, de que hay límites que capacitan? Esta idea es una idea de que, ¿por qué es buena la idea de que hay límites que capacitan? Porque se hace cargo del argumento democrático. Holmes no plantea, no, hay que destruir a la democracia, por eso necesitamos una constitución, sino que Holmes agarra el argumento democrático y dice, como estamos comprometidos con la democracia, nos interesa tener una constitución. ¿Por qué? Porque la constitución, al fijar reglas de juego, nos permite desarrollar la vida democrática. Al plantear, al tener reglas de juego, al saber cómo vamos a discutir, cómo vamos a tomar decisiones, eso hace posible la democracia. Si no tendríamos constitución, cada generación tendría que discutir cómo va a tomar las decisiones. Entonces estaríamos años poniéndonos de acuerdo si las decisiones son mayoritarias, si no son mayoritarias, si tenemos que discutir todo, si cómo es el régimen, y eso nos afectaría el desenvolvimiento de nuestra vida. Entonces,
ayuda al desenvolvimiento de la sociedad y de la democracia a tener algunos límites, ¿está bien? Algunos límites. Y esa idea de Holmes, ya te doy la palabra Patricio, va a fundamentar la Constitución al servicio de la democracia y también va a impactar en qué tipo de Constitución vamos a tener, porque Holmes, al igual que Eli, ¿está bien?, está pensando en una Constitución que nos permita debatir. Está pensando como en las reglas de juego del TEC, no está pensando en que gana el ejército rojo, ¿está bien?, o el ejército azul. Lo que está pensando es, bueno, primero juega uno, tiran los dados, el 6 le gana el 5, si empatan el número gana la defensa, ¿está bien? Entonces, es las reglas de juego, que las reglas de juego obviamente son reglas sustanciales, no son solo procedimentales, pero va a fundamentar una idea de constitución muy alejada, por ejemplo, de los contenidos petros de Vidar Campos, ¿está bien? ¿Por qué? Porque la idea de la constitución es garantizar el juego democrático, no limitar la democracia, ¿está bien? Yo voy a aceptar una herramienta que lo limita, pero porque maximiza el resultado final. Y entonces, también, una constitución vista desde este ángulo va a ser más favorable a ideas de reforma constitucional, a habilitar formas de reforma constitucional no tan rígidas, ¿está bien? A ser mucho más diferente a una teoría del poder constituyente más clásica de la Revolución Francesa, ¿está bien? O sea, va a tener el constitucionalismo pensado desde acá, no va a tener el mismo carácter que el constitucionalismo que pensó Madison. O sea, comprar la idea de constitución, no hay una sola idea de constitución, ¿está bien? Con lo cual, como tampoco hay una sola idea de democracia, y acá yo los invito a ver el tape de Roberto sobre democracia, en donde básicamente él ejemplifica los 3 tipos básicos de democracia, la democracia representativa, la democracia pluralista y la democracia deliberativa, ¿está bien? Que las 3 son democracias, pero son distintos tipos de democracia que tienen presupuestos distintos y tienen objetivos distintos y tienen manejos distintos. ¿Sí, Pato? Sí, 2 cosas. Una, para que lo piensen, lo que estamos a fin de cuentas preguntándonos es, ¿qué tiene que estar por fuera de la democracia? Si vale la pena que algo esté por fuera de eso. Pueden ser los derechos, pueden ser ciertos procedimientos. Eso es un tema que lo tienen que pensar y que va a estar presente en todo momento. Pero otra cosa que parece interesante es cómo el argumento de Holmes piensa o le da otro sentido a los derechos constitucionales. Fíjense que Nico en la primera clase dijo que el juez Jackson decía que lo que hacía la Constitución es sacar temas del debate público. Es decir, sacar temas de la democracia. Entonces decimos, la democracia no va a poder decidir o regular si hay censura previa o no. Eso ya está definido. No va a poder regular la esclavitud. En sentido, no va a poder habilitar la esclavitud. No va a haber de vuelta ese debate. Lo estamos sacando del debate. Pero acá el argumento de Holmes parecería tener otra visión del límite, no como sacando temas del debate o de la democracia, sino pensando a los derechos como facilitadores de la democracia, como precondiciones, que es algo que está presente en la idea de Nino, que ustedes lo van a leer. Es decir, pensar a los derechos como límites, pero capacitadores de la democracia. Pensar a la autonomía, a la libertad de expresión, a los derechos sociales, a la reunión, como formas de hacernos más libres. Entonces, no como opuestos a la democracia, sino justamente como promotores de la democracia. ¿Se entiende un poco? Perdón. Bien, a su vez, ¿se entiende lo que plantea Patricio? ¿Sí? Sí, pero no sería, por ejemplo, más allá de una tensión, democracia y constitución como 2 caras de una misma moneda que se necesitan, digamos, porque si no, digamos, siempre va a haber algún tipo de regla de juego. Yo lo que creo, me parece, ¿no?, que lo que
modifica las cosas son los contextos y los grupos de poder de ese momento. Es decir, por ejemplo, la Constitución del 49, en un contexto donde el actor social era el obrero, tuvo ese tinte, digamos, o como un poco más republicana la Constitución del 94. Digamos, es como que se va dando ese juego. O sea, si bien hay una tensión en cuanto a los límites, pero también la democracia le va tiñendo de alguna manera, o le va dando algún matiz a ese tipo de constitución. O como la constitución del 53, o del 60, digamos, más conservadoras, ¿no? O liberales, no sé. Entiendo, Guillermo, pero creo que, perdón, Pato, creo que la idea, entiendo lo que vos querés decir con dos caras de la misma moneda, pero creo que es una idea que no ayuda a ver la dimensión del problema, ¿está bien? Que la democracia y la Constitución pueden requerirse o se pueden potenciar propiamente, podemos estar de acuerdo. La Constitución puede estar al servicio de la democracia. También la Constitución muchas veces estuvo en contra de la democracia. Por ejemplo, la Constitución girondina de 1795 en Francia borró de que los hombres eran iguales. ¿Está bien? O sea, ¿por qué? Porque los hombres no son iguales. Hay algunos que valen y otros que no. Entonces, la Constitución puede ser antidemocrática y, primero, como idea es antidemocrática. Y segundo, además, puede tener un contenido agresivo a la democracia, porque depende cómo concibamos la Constitución. A su vez, la democracia no necesita Constitución para existir como democracia. De hecho, es una discusión, por ejemplo, en los procesos revolucionarios, si hay que tener Constitución o no. Porque la Constitución siempre implica un límite que fosiliza relaciones de poder, relaciones sociales. Entonces, si vos querés implementar un proceso de revalorización de la democracia continua de la sociedad, la Constitución puede ser un problema, ¿está bien? Con lo cual, la democracia no requiere Constitución. Así como la Constitución no requiere la democracia, ¿está bien? La democracia tampoco, con lo cual, no son dos caras de la misma moneda. Son dos conceptos que, si queremos lograr determinados objetivos, parecería que se pueden complementar o utilizar en común, siempre teniendo en cuenta las tensiones. Yo creo que el tema de las dos caras de la misma moneda, el problema que tiene es que disuelve la tensión, ¿está bien? Y es un mal camino para entender el problema. Sí, Pato, no sé, quería cerrar con lo de Roberto e ir al No, un puntito rápido de lo que dijo Guillermo. A nosotros nos importan los grupos que tuvieron preponderancia en las convenciones, en los procesos constitucionales, pero eso no significa que nos interese a modo explicativo en el sentido normativo. O sea, es verdad que en ciertas convenciones tal grupo se impuso sobre otro, y eso es algo cierto históricamente, pero lo que nos importa a nosotros es pensar qué razones públicas, o si tenían buenas razones para implementar el sistema constitucional y el sistema de derechos que crearon. Quedarnos con tal grupo o las relaciones de fuerza fueron tales es importante, pero lo más importante es, al menos en esta parte, que es la teoría constitucional, es ver qué razones teóricas tenían para hacer lo que hicieron. Lo que pasó ya lo sabemos, pero lo importante es ver si eso se puede justificar. Bien. Yo, por ejemplo, ahí tenemos una diferencia con Patricio, está bien, pero creo que a los fines de la clase, concuerdo con Patricio. Ahora estamos discutiendo el mundo de las ideas. Pero esto es hiperdiscutible. De hecho, yo no estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Patricio en general, ¿está bien? Sí está bueno para la clase. Después, y para terminar con esta parte, ir al trabajo, que se nos extendió un poco, pero me parece que era necesario extendernos con este tema. Gardella da otra idea de cómo entender la tensión o cómo trabajar esa tensión entre democracia y constitución. Y Gardella lo que trabaja y ve es, bueno, ¿qué tienen de diferente? Ya lo sé. Uno, el autogobierno, que implica no límite, y otro límite. Bueno, eso es la diferencia. Ahora, ¿qué elemento tienen en común? Y Gardella ve, también discutible como todo, que tienen una idea en común, un valor en común, que es la igualdad. Entonces, a partir de la idea de igualdad, él construye una posible relación entre democracia y constitución. Y entonces dice, bueno, en la democracia todos son iguales,
¿está bien? Cada uno vale por sí mismo, ¿está bien? No hay clases de personas que valgan y personas que no, y todos tienen derecho a tomar parte en la decisión. Todos valen uno. Y las constituciones reconocen ese valor de igualdad en cuanto a que todos somos iguales ante la ley, que no hay prerrogativas de sangre, etc. Acá una nota al pie. Eso es cierto en determinadas constituciones. ¿Está bien? En otras constituciones, Roberto me parece que está pensando en la Constitución norteamericana, en la Constitución argentina, en otras constituciones eso es falso. ¿Está bien? ¿Por qué? Por ejemplo, la Constitución sudafricana del apartheid no éramos todos iguales. ¿Está bien? En la Constitución es difícil hablar de la Constitución nazi porque los nazis se siguieron manejando con la Constitución de Weimar de 1919, pasa que no la interpretada, está bien, a lo nazi, pero digo, en el régimen nazi no había una idea de igualdad, no eran todos iguales, estaban los arios y todos los demás éramos una porquería, está bien, con lo cual, esto de que la Constitución reconoce el valor de igualdad es la idea del constitucionalismo de las revoluciones inglesas, norteamericana, francesa, y si quieren, de la revolución rusa, pero no es una idea de igualdad. El constitucionalismo de por sí no está comprometido con la idea de igualdad. Hay un tipo de constitucionalismo que a nosotros nos parece valioso, que nosotros defendemos, que está comprometido con esa idea, pero no es una idea en abstracto que se podría entender. Pero en los constitucionalismos que existen, el nuestro, por ejemplo, esta idea está de igualdad. La Constitución, el artículo 16 lo dice, el 75, inciso 23, el 37, bueno, los tratados internacionales de derechos humanos están comprometidos con el valor de igualdad, con lo cual se da en nuestro caso. Entonces, a partir de ahí, Gargarella trabaja esa relación y entonces ve a la Constitución y a la democracia como dos herramientas para garantizar esa igualdad de hecho, y también vuelve un poco a la idea de Holmes, a la idea de Nino, también está ahí, de las precondiciones, o sea, de que todos nos autogobernemos y que para autogobernarnos necesitamos algunas precondiciones, ¿está bien?, para participar de la democracia y de poder consentir esos límites que son libertad de expresión, autonomía personal, o sea, libertad personal, derecho de reunión y asociación, derechos económicos, sociales y culturales. Yo no puedo ser libre de participar del autogobierno si no tengo una vivienda, si no tengo trabajo, si no tengo salud, si no tengo educación, ¿está bien? Entonces, todos esos derechos no van a ser vistos como límites a la democracia, sino como capacitadores de la democracia. No puedo tener una democracia plena, si yo tengo 7 chicos debajo de la línea de pobreza. Porque eso es falso, no hay igualdad. No pueden participar de la misma manera del proceso democrático que cada uno de ustedes. ¿Está bien? No fueron a los mismos colegios, no tuvieron el acceso a los mismos materiales, a las mismas capacidades. ¿Está bien? Entonces, este constitucionalismo que ve desde la igualdad y lo ve como una precondición para el debate democrático, va a estar preocupado por eso, por garantizar niveles de igualdad que posibiliten que todos participen. ¿Está bien? Esto lo vamos a seguir viendo durante todo el curso, pero quería como darle un pequeño cierre a esto. Igual tienen que leer los materiales, tienen que ver los videos si quieren, pero en los materiales todo esto está. No sé si hay alguna duda hasta acá para ir ya a la segunda parte de la clase, que es meternos de lleno al trabajo. Un puntito, Nico. Sí, claro. Sí, por favor. Ahí ni iba a hablar. Ah, sí, te iba a hablar yo, Pato. No, te estaba haciendo una reflexión, pero no, me quedó claro, eso es cierto, disuelve las tensiones. Ahora, digo, está bien, demócratas o constitucionalistas, ¿y por qué no abolimos la Constitución y nos dejamos de jorobar? Exactamente. Digamos, sin atentar contra la cátedra, ¿no? Pero, claro, digo, porque visto así, digo, pucha, democracia, nos autogobernamos, qué sé yo cuánto, está más piola que tener siempre un librito que nos marque la regla de juego, y nos hace pensar, y Jefferson y Paine, y todas esas cosas. ¿Puedo, Nico? Sí. Nino intenta responder eso. Muy interesante lo que él dice. Básicamente,
siempre está la posibilidad de... Él describe la metáfora de la catedral, ¿no? Él dice, hacer una constitución y tener una constitución que funcione bien es como construir la catedral, ¿vieron la de Barcelona? Que tarda 1.000.000 de años, es muy difícil, y muchas generaciones lo intentan hacer incorporando sus visiones nuevas, su forma de entender la arquitectura, sus formas de construir, pero estamos en esta misma tarea hace mucho tiempo. Pero siempre existe la posibilidad de tirarla abajo. Siempre. ¿Cuándo se va a dar eso? Cuando sea una constitución eminentemente injusta, eminentemente desigualitaria, que choca contra nuestras nociones más fundamentales de los derechos y de la democracia. Esa opción siempre está, la de romper el régimen. Pero él dice algo así como que la Constitución y la práctica constitucional, con todos los problemas democráticos y de derechos que tiene, sigue siendo mejor que no tener nada. Y que de alguna manera, con todas las deficiencias que tiene la Constitución, que no se amoldan a nuestra visión ideal de la Constitución, de igual manera nos permite proteger derechos y nos permite tener algún tipo de democracia aceptable y de seguir mejorándola en el futuro. Entonces, si bien existe la posibilidad de romper con la constitución del apartheid, porque era una constitución injusta que no coincidía con ninguna de nuestras nociones compartidas de los derechos y la democracia y de la igualdad, si algunas constituciones no son las ideales, pero nos permiten seguir mejorando nuestra práctica, son constituciones que, a final de cuentas, son mejores que no tener nada. Diría Nino, por ejemplo. Bien, está bien resumida la posición de Nino. Pero yo lo que te diría, Guillermo, para ir cerrando, es que, bueno, la idea de la cátedra nuestra, de esta clase, es que nos hagamos este tipo de preguntas que te haces vos. O sea, si vale la pena tenerla, ¿está bien? Nino da esta respuesta, Holmes da esta respuesta, Herrera da esta respuesta, pero nos la hacemos esa pregunta, no la damos por sentada, ¿está bien? Entonces, creo que lo principal es hacernos las preguntas y no clausurarlas con frases hechas, ¿está bien? Con dogmas que nos vienen bajados. Hay que ver si la Constitución sirve o no sirve. Quizás no sirve, ¿está bien? No, yo no lo doy por sentado. Parecería que nos permite desarrollar nuestro ideal democrático, ¿está bien? Que es útil para eso. Algunos nos paramos, y esto ya es una elección ideológica, nos paramos desde la democracia. Entonces, valoramos la Constitución si es una herramienta útil a la democracia, a la igualdad, a lograr un mundo libre de explotación, un mundo sustentable ambientalmente, ¿está bien? Un mundo igualitario en cuanto a las capacidades de las personas, que reconozca la igualdad de hombres y mujeres y que reconozca las diversidades. Bueno, en ese sentido, si el constitucionalismo nos ayuda a eso, lo aceptamos, pero si no nos ayuda, hay algunos que lo vemos desde la democracia, por ejemplo. Otros los ven desde la Constitución, ¿no? Lo que importa es el orden. Entonces, primero el orden y después vamos a ver si la igualdad, o sea, el principal problema sería la anarquía, ¿está bien? Y esto es la eterna lucha entre la seguridad y la justicia, ¿está bien? Es una discusión eterna, ¿está bien? Que fluye todo el tiempo, pero que depende de dónde te pares, vas a tener diseños institucionales, constituciones distintas, ¿está bien? Pero es el tipo de preguntas que nos queremos hacer, que les queremos despertar, y que nosotros nos hacemos siempre. ¿Vale la pena? Muchos, por ejemplo, consideran que si nosotros querríamos tener un proceso de emancipación, de democrático, lo mejor sería no tener constitución. Hay gente que piensa eso, y está bastante bien fundado, ¿está bien? ¿Por qué? Porque la Constitución crea organizaciones estatales, crea burocracias, crea ideas que se van fosilizando, entonces eso puede ser contrario al cambio, ¿está bien? Entonces, si uno es más proclive al cambio, ¿está bien? Yo, por ejemplo, soy más proclive al cambio. Yo no me gusta lo que veo, ¿está
¿está bien? Lo cual no quiere decir que repugne todo lo que vea. Ahora, yo quiero un mundo distinto. Quiero un mundo sin violencia de género, quiero que se terminen los femicidios, quiero un mundo sin pobreza, quiero un mundo donde todo el mundo pueda ser libre de hacer lo que quiera. Entonces, quiero un mundo que no nos condene a la destrucción, quizás dentro de 100 años que el planeta no se pueda habitar más. Quiero un mundo basado en otras ideas. Entonces, y en eso soy más proclive a que hay que cambiar, ¿está bien? Entonces, otros no, otros dicen, no, esto está bien, o no hay que cambiar tanto, hay que ser lento, entonces tienen una idea más de orden, y entonces son más adeptos a la idea de constitución. Y esto es lícito, es válido. El tema es preguntárnoslo y problematizarlo, ¿está bien? No pretendemos cerrar absolutamente nada. También se puede entender de que la Constitución y la democracia son dos caras de la misma moneda y no hay tensión, también. Yo creo que es un camino errado y que tiene problemas de fundamentación. Eso, pero puede ser, ¿está bien? O sea, el tema es preguntarnos y discutir sobre estos temas y no darlos por sentados. Bueno, si les parece, vamos a la segunda parte, que es aplicar todo esto al constitucionalismo concreto de la Argentina, si les parece. ¿Está bien? Así que voy a parar la grabación.